A nadie le gusta tener que enfrentar un desperfecto en el auto. A veces son costosos, a veces nos quitan tiempo, nos generan malos ratos, pero de cualquier forma es desagradable. Lo importante que hay que saber con respecto a los desperfectos en el automóvil es que algunos son evitables. En general, dando una buena mantención, comprando repuestos de buena calidad y siendo consciente de lo que uno tiene es un elemento que va sufriendo desgaste. Pero hay algunos desperfectos que son muy caros, hacen pasar muy malos ratos y se originan solamente en un descuido. ¿A alguno le ha ocurrido cargar el combustible equivocado? Si quieres conocer más, ya sabes qué tienes que hacer. Baja un cambio, acelera a fondo y acompáñame. Desde siempre, pasar una estación de servicio ha sido una instancia de atención personalizada. Hay un atendedor que siempre te atiende con una sonrisa, te pregunta si se te ofrece algo más, pero sobre todas las cosas, te carga combustible. Hoy en día, con la modernidad, también están estas estaciones de servicio donde uno se carga solo, que, si me permiten el comentario, eso no debería ser, puesto que para manejar sustancias tan peligrosas como líquidos inflamables, hay que tener una certificación, hay que tener un grado de conocimiento sobre qué hacer en caso de. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si cargando combustible en una estación que uno se autoatiende pudiese producirse, por ejemplo, una chispa por estática en la carga del combustible y se inflamase la boca toma del automóvil? Problemas más, problemas menos con las estaciones de autoatención. Personalmente yo siempre prefiero pasar donde me atienden. Y la persona que me brinda el servicio siempre hace la misma pregunta: ¿qué combustible carga? Y es aquí donde eventualmente podrían comenzar los problemas, puesto que los motores de nuestros vehículos o funcionan con gasolina o funcionan con petróleo. Y a más de alguno le habrá pasado que por un error propio, por haber cargado en una estación de autoservicio o por un error de un atendedor que tenía un mal día, estaba desconcentrado o simplemente era novato, terminó echando gasolina en un estanque de petróleo o petróleo en un estanque de gasolina. Si bien lo segundo, o sea, cargar petróleo en un estanque de gasolina, es un poco más complejo, puesto que la boquilla de la pistola es más grande en general que la boca toma que tienen los automóviles, y por lo mismo meter la boca toma ya sería un tema de porfía, sí es muy factible equivocarse y poner gasolina en un motor a petróleo. Y esto va a generar, dependiendo de cuál haya sido la equivocación, una serie de problemas que podrían redundar en gastos totalmente exagerados. Vayamos con el caso más improbable. ¿Qué pasaría si a mi motor a gasolina yo le cargo petróleo? En primera instancia hay que hacer la diferencia entre los tipos de combustible, gasolina y petróleo. ¿En qué se diferencian? La gasolina es un derivado del petróleo crudo, al igual que el petróleo diésel, solamente distan en su refinación. La gasolina es mucho más destilada que el petróleo. Esto quiere decir que el petróleo es mucho más aceitoso y por ende menos volátil. La gasolina no, la gasolina es mucho más solvente y extremadamente volátil. Esto hace que ambos requieran diferentes sistemas para encenderse. El petróleo, al ser un aceite propiamente tal, va a requerir una extremada pulverización, transformarse en microgotas para que, producto de la altísima compresión que se produce en la cámara, lo pueda encender. Absorbe el petróleo, ese calor latente que hay, se pueda gasificar y por ende encenderse. En cambio la gasolina no, la gasolina per se, ya en contacto con la temperatura ambiente, empieza a volatilizarse. Así que una vez ingresada dentro de la cámara, no es necesario hacer una compresión tan alta y solamente con la ayuda de una buena chispa va a encender. Es por esto que cuando metemos petróleo dentro de un motor a gasolina, lo que va a ocurrir es que el motor va a empezar a trastabillar, el ralentí se va a empezar a poner muy inestable y en algún momento determinado no va a volver a encender, puesto que la relación de compresión que existe en un motor a gasolina, ni siquiera ayudado por la temperatura de la chispa, va a ser capaz de gasificar este petróleo y encenderlo para que pueda haber una buena combustión. Así que simplemente va a estar funcionando a medias tablas hasta que se acabe el porcentaje de gasolina que había en el estanque y simplemente se empieza a surtir con petróleo. En ese momento mismo el motor va a dejar de funcionar y hasta ahí llegó la circulación.
La solución, cuando hemos metido petróleo en un tanque de gasolina, viene por el lado de la limpieza. En general no pasan cosas mucho más graves con esto, solo se debe desmontar toda la línea de alimentación, eventualmente solo el estanque de combustible y las tuberías hasta el filtro, todo dependiendo de cuándo nos dimos cuenta de que habíamos cargado el combustible inapropiado, y hacer la limpieza respectiva, eliminar por completo cualquier residuo de petróleo dentro del estanque y estas líneas y simplemente restituir y recargar. Esto va a ser suficiente para que nuestro motor vuelva a funcionar tal y como lo estaba haciendo antes del desaguisado y no sufrir ningún otro tipo de contratiempo. Con esto queda claro el primer consejo. Si te diste cuenta en forma inmediata antes de arrancar tu motor que cargaste equivocado, por favor no lo arranques, llama a una grúa y lleva tu vehículo hacia un taller para que le hagan el diagnóstico y el procedimiento respectivo. Es lo más importante y te puede ahorrar muchísimo dinero. Definitivamente, lo más complejo viene cuando cargamos gasolina en un motor a petróleo. En primera instancia, porque es más fácil, la boquilla de la pistola sí cabe perfectamente dentro de la bocatoma del estanque de combustible, así que equivocarse es simplemente factor de descuido. Cuando hemos cargado gasolina en el estanque de petróleo, el petróleo va a empezar a recorrer las líneas de alimentación hasta el inyector y en el camino va a ir ocasionando una serie de desperfectos, en primero porque el petróleo, como ya dijimos, es un aceite y además de producir la combustión dentro del cilindro, también se encarga de mantener lubricado todos los elementos en la línea de alimentación, a saber, las dos bombas de petróleo, la de baja y la de alta, y el inyector mismo. Y cuando tenemos gasolina dentro de esta línea de alimentación, esta lubricación se empieza a perder. Tampoco podemos dejar de lado el que la soquedad desde los inyectores, estos pequeñísimos orificios que hay en las toberas, que recordemos no miden más allá de 2 a 3 micrones en los sistemas Common Rail, para que se pueda producir esta micropulverización que es muy necesaria para que después el petróleo se pueda gasificar. Estas oquedades en estos inyectores se van a empezar a agrandar, producto de la solvencia y la composición de la gasolina. Así que vamos a tener una primera falla, que es inyectores goteando, inyectores que no cierran bien o inyectores que en vez de lanzar un rocío de microgotas van a empezar a lanzar un chorro, tal cual si fuera un lanzallamas. Después tenemos problemas en el mismo cilindro, puesto que el pistón tiene en su cabeza la cámara tórica, que es esta perforación con un pequeño relieve en el centro que hace que la mezcla del petróleo con el aire y la difusión en la combustión sea totalmente homogénea al contorno del pistón. Dado que las temperaturas de combustión con la gasolina incluida dentro del petróleo o lisa y llanamente solo con gasolina van a alcanzar temperaturas muchísimo más grandes al momento de inflamarse, esta cabeza del pistón, que tiene una resistencia mecánica inmensa, una resistencia mecánica que es mucho más grande que en un motor a gasolina, no tiene la misma resistencia térmica, puesto que el petróleo no tiene la misma densidad energética que la gasolina. La gasolina es más inflamable, produce más temperatura por misma cantidad de volumen, así que este soplete, esta lanzallamas que va a salir del inyector, va a terminar derritiendo las cabezas de pistón y con eso fundiendo el motor en forma completa. Así es que si llegas a cargar gasolina dentro de tu estanque de petróleo, lo que debes hacer es exactamente el mismo consejo que te di con respecto a la gasolina. No enciendas tu motor por ningún motivo. Y lo más importante, cuando cargues, todas las tapas de combustible tienen una pegotina, tienen un adhesivo con el combustible a cargar. Cerciórate de que la persona que va a cargar, seas tú o sea la persona que te atiende, esté consciente de que tu vehículo necesita o petróleo o gasolina, dado que los desperfectos en el caso de la gasolina son medianamente costosos, pero en el caso de los motores a petróleo son excesivamente onerosos. Estamos hablando de desmontaje completo de la línea de alimentación, limpieza del estanque, limpieza de tuberías, quizá reemplazo de ambas bombas. Las bombas de alta, cuando se carga gasolina, definitivamente siempre terminan fallando. Reemplazo de las bombas, reemplazo de los inyectores, apertura o destape del motor y reemplazo posiblemente de los pistones. Empieza a sumar y empieza a sufrir. Así que ten cuidado cuando cargues y que nunca sea el combustible equivocado.
Si te gustó este video, no olvides dejarnos un buen me gusta y un comentario acá abajo en la caja. Además, suscríbete con la campana de todas las notificaciones y, por supuesto, lo más importante, difunde este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Yo te estoy esperando la próxima semana.